Bueno, esto es lo que más se mueve, lo que está más vivo. Lira al Mónaco, Reyes a la Roma, Brian Gutiérrez al fútbol de Francia, Lyon y Marsella. Pero bueno, todo está en el aire y parece lo más posible lo de Lira. No sé si lo de Reyes se vaya a dar por el dinero que pretende el América, lo de Brian igual. Es que ese es los problemas que tenemos en México, los queremos vender como si lo estuviéramos vendiendo aquí mismo en México, y aquí mismo en México sí lo pueden vender a lo mejor en eso, porque hay quien te lo compre, ¿no? Y yo aquí me inclinaría, no sé si hasta en su momento, hasta el mismo club, podrías ofrecerlos, y no tendría que irse ni a Francia ni a Italia. Nos hemos dado cuenta que el futbolista mexicano comenzar en Portugal o en Holanda es lo mejor que le puede pasar, y esos convenios que pueden existir entre los clubes deberían de buscar los clubes mexicanos, ¿no? Sí. Mucho más con los equipos holandeses o los belgas o los portugueses. A ver, ¿de qué manera podemos trabajar para que me des la oportunidad de poderte mandar jugadores, que los puedas ver, que trabajen, no necesariamente en el primer equipo, pero sí esa parte de intercambiarnos, ¿no? Sí. Y de esa forma irte abriendo camino y darle la oportunidad, como lo han hecho los Estados Unidos, porque así lo han hecho, es la realidad. La mayoría de jugadores que están en Estados Unidos no llegaron porque los vieron jugar en la MLS. Realmente los vieron jugar en su selección, les vieron potencial y los mandan allá que terminen de foguearse con los convenios que existen. Por eso es que Estados Unidos tiene tantos jugadores en Europa, no porque hayan destacado en la MLS. Yo creo que ni el 80% de los jugadores que están en Europa americanos jugaron en la MLS. Cuando el pasaporte comunitario. Sí, también ayuda. Pero cuando hablas con un directivo en México, te dicen que ¿por qué no bajan el número de extranjeros? Y ellos te argumentan que porque el extranjero es mucho más barato que el mexicano. Entonces, el jugador mexicano en este mercado es muy caro. Entonces, tú trasladas un jugador mexicano de un equipo a otro, primero, pues, liberas una plaza extranjero, la tienes con otro mexicano, te refuerzas, y por eso es que viene el dilema. Cuando viene una oferta de fuera, $3 millones, me lo acaban de pedir Monterrey, Tigres en 7, pues cómo lo va a vender en 3, ¿verdad? Si ya tengo yo en mi cabeza la idea de que vale 7, ¿no? Entonces, y a eso se enfrentan los directivos. Pero con 3 que los venda a Europa se puede conseguir un sudamericano. Ahí el asunto, y algunos lo están implementando ya, es un porcentaje de la carta. O sea, tú quédate con un porcentaje de los derechos federativos, y si ese jugador pega en cualquier país de Europa y lo trasladan a otro país, te viene un dineral. Como puede llegarle ahora a Pumas con Johan Vázquez. Si Johan Vázquez lo venden a un equipo importante de Italia y lo pagan muy bien, la mitad del dinero viene para Pumas. Pregúntenle al Pachuca. Pachuca lo hace. Pachuca, si no ha ganado dinero así, Pachuca lo hace, claro. Es que el más barato sí es el futbolista mexicano, no el que ya debutó y se consolidó y es figura, ese sí es más caro, como te dicen los dirigentes. Pero lo más barato que hay es el futbolista que tú mismo formas, sí, claro, que tú mismo forjas, que tú mismo vas promoviendo y desarrollando, y eso sigue siendo deficiente ese trabajo en términos generales en nuestro fútbol. ¿Qué ha pasado con esos proyectos que me parecían muy buenos de Grupo Pachuca y de Grupo Orlegui también, con los equipos que tienen en España, segunda división, mandar mexicanos, esa sinergia que yo no veo que produzca, como no produce nada la de Atlético San Luis con Atlético de Madrid, nada, ¿no? Entonces, no habría ahí una vía digna de ser desarrollada a otro nivel. Ahí te van mexicanos que empiezan a que compitan en el fútbol de España, aunque sea en segunda división. Y mándame a los españoles que todavía no debutaron en primera acá, ¿cuántos fidalgos puede haber por ahí pueden desarrollarse a otro nivel jugando en México, ¿no? Sí, pues supuestamente por eso es la conexión, ¿no? Para tener esa apertura. Hoy a Santos creo que regresaron 2. Joshua Mancha es uno de ellos, un chavo que en Fuerzas Básicas le había ido muy bien y había sido goleador. Allá tuvo muy poca actividad en España. Jordan Carrillo mismo. Jordan Carrillo también fue y vino. Pero ahí está un buen producto. Pero sirvió hasta allá. ¿Qué pasó con esa segunda camada de campeones de sub-17? Pocos, ¿qué se llevan? 2, 3 fueron los que sobresalieron. El pollo briseño, el más sobresaliente. No, la primera fue la que más, pero si ya, por eso hablábamos en unas ocasiones de que hay material y que hay jugadores en Fuerzas Básicas, claro que lo hay, el problema es que ya arriba no hay la oportunidad de ponerlos a jugar. Si no lo vas a utilizar en tu propio club, o por lo menos préstalos a otro club en México, o mándalos a una segunda división a Europa, o a una liga menos competitiva, para que termine de foguearse. Si aquí tú dices, es que imagínate, no, por ponerte un ejemplo, ¿no? Los equipos de Tigres. ¿Cuántos años duró Guiñac ahí? ¿10 años? Sí. 10 años. Jugó, sí, ¿Tú crees que no hubo goleadores en la sub-15, en la sub-17, en la sub-19, en la sub-21, jugadores de 9 que estuvieran pidiendo una oportunidad para jugar? Pero ¿cómo vas a sentar a Guiñac? Está bien, te funcionó, perfecto. Sí. Pero entonces, imagínate la motivación de ese 9 en Tigres. ¿Cuándo voy a jugar? Sí, no, le buscas cabida en otros lados. Es que están entrampados, a ver.
Cruz Azul dice, ¿cómo voy a soltar a Lira en menos dinero del que yo le pagué a Pumas en su momento, y hace años? No, claro que no. Entonces, bueno, es que ya estamos viendo la parte, personal del club. Sí. Y nosotros estamos hablando de la parte deportiva de lo que claro, es sí, claro. Pero si pierdes dinero con Lira, entonces algo manejaste muy mal, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé si el escaparate mundialista lo tengamos sobrevalorado, porque con lo que hizo Lira en el Mundial, si de veras hubiera observadores de las distintas ligas, claro que era para que estuviera mucho más cotizado, ¿no? Lira, y bueno, Quiñones ya lo está, Raúl Alonso Jiménez, bueno, la edad ahí es otra cosa, el caso de Alvarado, de Johan Vázquez, y ¿por qué no? ¿Por qué no vemos eso? Tal vez el escaparate mundialista no es tan... Algunos equipos sí les va bien. A benévolo como por ejemplo, saca un jugador en mundial y se dispara el precio, ¿no? Ociña, el porterazo de Cabo Verde, ¿no? Pues se fue a las nubes ahí, porque alguien lo vio en el Mundial. ¿No vieron a Lira en el Mundial? ¿No vieron el partidazo que dio ante Ecuador y otros partidos? Sí. ¿O quiénes lo vieron y quiénes no? ¿Dónde están esos buscadores? Pero esos buscadores te dicen, oye, para México, bárbaro, ha roto la liga con el Cruz Azul. Para México, bueno, buen contención. No, pero lo viste en un contexto internacional. Está bien, pero después dices... ese nivel de competencia. Pero después, yo sí creo que estamos sobrevalorando un poco las cosas. Pues, después le dices, oye, a ver... ¿Tiene pasaporte comunitario? No. Híjole, me va a desplazar a estos 4 o 5 que ya me garantizan lo que me garanticen, que ya me garantizan ciertas cosas. ¿Me puedes decir, por favor, la edad? La edad, no, pues 26 para 27. Ya empieza a ser otro impedimento. Oye, ¿me puede...? Otro impedimento porque también... lo metes en el precio eso, está otro bien. Impedimento, la estatura. ¿Me puedes decirle? Porque son impedimentos, son... no nos vayamos a esa porque hay muchos jugadores en esa posición que no tienen la estatura, ¿eh? Está muy bien, Francesc Kanté. Yo te estoy diciendo, no, por eso, pero tienes que ser un fenómeno. Y Pirlo en su momento no era un gigante. Por eso, pero no estamos comparando a Kanté y a Pirlo con Eric. El ecuatoriano que juega en el Chelsea. Obviamente sí, por eso. Claro, pero yo estoy diciendo, si agregas esto, el precio, la edad, el pasaporte, y luego ya características, a ver, déjame ver. Y luego, si quiere... ¿no? Porque muchas veces, y si se va a adaptar, o sea, tiene un riesgo todo, ¿no? Sí, nadie te va a asegurar. Y el problema sigue siendo lo inflado que está el fútbol mexicano. No sé si los dirigentes estén haciendo algo al respecto, pero sí lo inflaron ellos mismos. No es posible que aquí puedas ganar lo que no te ofrecen en Europa. Porque si habláramos de otras cantidades, si en el mercado interno Eric Lira no costara esos, ¿cuánto le costó? Lo que le haya costado a Cruz Azul. 4, me parece. No costara esos 4, si nos vamos a esa parte 1.5, claro, pues sí. ¿En qué momento inflaron tanto el mercado mexicano del fútbol? Sí, esa parte que juega mucho en nuestra contra, el estar de este lado y tener que ocupar plaza extranjero, porque quieras o no, eso también ayuda mucho al brasileño, que al tener la oportunidad de jugar como pasaporte portugués, te abre. Al argentino, al tener la oportunidad de poder sacar pasaporte italiano, te facilita muchísimo más. ¿Y por qué nosotros nunca hicimos nada con España? Y otra cosa, por ejemplo, ahí te va. El mexicano tiene muchas facilidades también. Pero no tenemos esa facilidad. La nacionalidad española. Y luego se vuelve un tema increíblemente de ego. A ver, el Elche le dice al América, te ofrezco 3 por Alexis Gutiérrez, 26 años por ahí, ¿no? Y el América dice, no, pues si a Cruz Azul le pagué 5, entonces ya voy a perder 2. Pero no solamente es eso, digo, yo pienso con el sentido común, no solamente es eso, sino es lo que ya me voy a ahorrar de sueldo y aparte... Relación también, para no me he producido lo que produjo en Cruz Azul. Y quédate con una parte, como dice Héctor, de la carta, a ver si vuelve a cotizarse. No, y a veces vas a perder en transacciones, pues Cruz Azul no recuperó lo de Bogush ni Yacumakis. Tienen el 50% todavía ahí. Todavía, bueno, alguna esperanza de que revivan. O América con... Pero Cruz Azul está acostumbrado, ¿cuánto dinero no perdió entre que cada año cambiaban? Cuando era el presidente Billy Álvarez y cuando era el presidente su hermano. Ahora no quiero los tuyos, ahora vienen los míos. Y ahora el año siguiente ya no quiero los tuyos, ahora vienen los míos. Ay. Sí, con entradas que después no se dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, la entrada de este colombiano que anduvo aquí, que se lo vendieron a River, que me parece que les costó 4, fue Europa, y se lo vendieron a River en 12. Kevin Castaño. Eso fue un buen negocio. De 4 a 15. Y aquí ni jugó prácticamente. Aquí ni jugó. Luego, a ver, lo de Romo, una parte de Romo, una parte de Alvarado, lo de Huescas, la parte de Santiago, que todavía en la negociación se movió. O sea, como en su momento la América con Reyes, con Edson, con Memo, con Raúl Jiménez. El chiste es que justo estos equipos sea positivo, se volvieron, digamos, hacia el mercado interno y hacia ciertos resultados y hemos olvidado construcción. Por eso ellos le llaman activos variables, ¿no? El jugador va variando de precio. Pero sí puedes hacer lo que dice Jared, o sea, te quedas con un porcentaje en la carta y lo que está haciendo Chivas en el mercado local, que es una opción de recompra. Porque a veces un jugador no te da, va a otro equipo, levanta su nivel,
se cotiza más y tú tienes una opción de recompra. Y lo recompras prácticamente en lo que lo vendiste, no en lo que ya vale en ese momento porque subió su valor. Son como maneras de administrar el talento pues del jugador, y que no todos los clubes lo hacen también bien. a tener que soltar todo, ¿no? De un inicio. Por ejemplo, Pachuca sí es un modelo de hacer las cosas que le generen siempre utilidad, ¿no? Porque Pachuca es de los pocos equipos que no pierden el fútbol. No pierden. Son las prioridades de cada quien, ¿no? Yo creo que Chivas ahorita está en un momento en que más que pensar dónde coloco a Alvarado, Armando González, tienes que consolidar este proyecto, no le quites ninguna pieza, sigue fortaleciéndolo, enriqueciéndolo, y después ya entrarás en ese proceso de darle salida a los jugadores. Pero, por ejemplo, en el caso del América, vamos a suponer que llegue otro 9, ¿no? Ya tienen a Henry de salida y tienen a la Pantera, ¿no? ¿Por qué no pensar, bueno, si voy a tener 3 9s, a ver, Pato Salas de 22 años, no me vas a costar, pero yo hago todo lo posible por mandarte un semestre o un año, y después regresas de 23, con lo que ya vimos y con lo que puedas allá terminar de perfeccionar, te voy a aprovechar acá de regreso. Resulta que creces y creces, pues te voy a vender en un precio muy razonable, ¿no? Pero vas a tener a ese Salas alternando con Henry, con la Pantera y con el nuevo. Los convenios que puede ser con los equipos ingleses, que su liga, la Championship, es más competitiva que muchas en Europa. O sea, no necesariamente tienes que decir, lo voy a mandar a una liga top. Lo mandas a la Championship en Inglaterra. Y obviamente, decir, wow, ¿no? le beneficiaría futbolísticamente irse a una Championship, por ejemplo, a una liga. Ahora que en América, a diferencia de Chivas, pues parece un poco más austero y más moderado el tema del título, ¿no? Guadalajara, sí, ¿para qué suelto a Alvarado ahorita si quiero el título? En el caso de América te está enseñando una política mucho más conservadora, pues aprovechen la coyuntura pues, para mandar, por ejemplo, a Salas, ¿no? En lo que me da lo que le quede a Henry Martin como centro delantero, con la competencia con Zúñiga, vete Salas y regresas en un año. Claro, claro que es una buena opción, y no creo que tuvieran que pagar mucho por eso, ¿verdad? Préstalo, colócalo en donde sea, ¿sí? Esos caminos falta explorarlos, ¿no? Bien en el fútbol mexicano, yo creo, o lo hacen muy pocos dirigentes. O hacerlos más jóvenes también, ¿no? 22, no, hombres, 18. Que también esa inversión que ha llegado extranjera, ¿no? De grupos que tienen otros equipos en otros países, eso también ayuda, ¿no? Ayuda, claro. Mandar aquí jugadores a otros. Pero, a ver, ya tenemos un inversionista estadounidense en el Querétaro. No hay un solo jugador del Querétaro que hayan querido promover y decir, a ver, vete para donde me digas. Salí Ávila, por ejemplo. Ahora resulta que todo el mundo lo quiere, ¿no? Sí. ¿No? Es un jugador que todo el mundo ya ve. Lo trajeron prestado de Monterrey. Sí. Ese jugador estuvo en Pumas. Si estuvo en Pumas, también. Él fue de los jugadores sparring de Qatar. Pero ¿a qué equipo escuchas? ¿A qué equipo escuchas en México que diga, estos 3 los voy a subsidiar un rato? Los voy a prestar y con el intercambio que quieras a Bélgica, Holanda, etc. No hay nadie que tenga esa idea en la cabeza. No, bueno, todo el mercado interno. Para empezar, sí, hay que darle todavía que se consolide a Ali Ávila, ¿no? Y hay que ver también las fuerzas básicas de Querétaro como para decir, bueno, un ejemplo, está ahí y vamos pero a no habrá un chavo, uno nada más en cada equipo que digas, a ver, a ver, incluso Azul, no sé, uno que sea un volante como Paradela, no va a jugar, bueno, voy a aprovechar para darle un valor, un salto de calidad, mandándolo a Europa, no teniéndolo aquí congelado. Y ¿cuánto tiempo no hablamos? Y que en su momento también lo explicó un poquito el por qué no, Tuca, lo de Spiricueta, que decíamos. Oye, ese jugador tiene calidad, tiene fútbol. ¿Por qué no jugó? Tenía jugadores enfrente de él de más calidad, pues, y aparte él, un buen contrato. En aquel entonces era la posición de Viniegra, mediocampista. ¿Y para qué le buscó salir? Tuca siempre prefirió a Viniegra con más experiencia. Spiricueta tenía se veía con gran potencial y ahí se quedó dormido, ¿no? Estos inversionistas, así como hablas de los estadounidenses en Querétaro, al que ayer vimos a Giovanni, italianos en Cancún, claro, primero hay que revivir, hay que darle sentido a esa liga de expansión, ¿verdad? Reactivar ascenso, descenso y lo que sea, pero tienen inversiones en otros equipos en Italia, no sé si en el Como y en el Leganés, en España. No hay también hay un camino como para decir, estos mexicanos que aquí no juegan, vayan a desarrollarse allá, y los italianos que aún no aspiran a jugar en primera división, vénganse a jugar a México, y los españoles, no podría haber un intercambio mucho más enriquecedor en ese sentido con inversionistas como estos. Hablo de Giovanni ayer porque se ve que le sabe al negocio, que le entiende al fútbol como negocio, y que podría derivar en muchas cosas muy buenas, ¿no? Sí, no estamos hablando que
de buenas a primeras las cosas ya van a funcionar. Ahí todo tiene su tiempo. Pero y algunos van a funcionar y otros no. Difícilmente va a crecer el fútbol mexicano y la selección mexicana si no mandamos más jugadores. Si nos aferramos aquí, no es la única constante ni la única variable, ¿no? Hay Hasta otras. que no enseñes al Pero jugador. la final de España contra Argentina, veíamos, el 70% de los jugadores eran o de la Liga Premier o de la Liga Española. Y si ves a los semifinalistas, igual. La gran cantidad, la mayoría de los jugadores de los 4 semifinalistas estaban en las mejores ligas de Europa. ¿Y en qué equipos? Sí, en los mejores equipos. No hay manera de engañar esto. Colombia ha crecido porque sus mejores jugadores están en Europa. Ecuador también los mandó a Europa. Y así vas viendo que es proporcional. Ahora, no los vas a regalar, no es el único camino, pero estamos muy cortitos. Son más los que regresan que los que están saliendo. A ver si de estos 3...